Quiero compartirle de parte de Dios que hoy llegamos al estudio final del libro de Ruth. Hoy es nuestra última predicación y con esto concluimos un periodo que hemos tenido de estudiar, de revisar este hermoso libro de Ruth, que tiene contrastes y tiene un mensaje muy profundo. Cada vez que lo leemos vamos a encontrar un mensaje de parte de Dios. Y el tema de la predicación es el Mesías. El Mesías. Y básicamente esta última predicación la vamos a abordar en los últimos 5 versículos, que a simple vista no dice mucho, porque encontramos solamente nombres que nos hablan de la genealogía de Obed. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios qué Dios quiere hablarnos cuando llegamos al final de un libro tan hermoso, con un final maravilloso en cuanto al tema de Ruth, y cómo Dios recompensa esa obediencia por fe que tuvo, y cómo de una tragedia que vivía Noemí se convirtió en una bendición tan grande como fue el nacimiento de Obed. Al final del libro de Ruth, concluye Ruth como que el escritor hiciera borrón y cuenta nueva, y como que quedara atrás toda la historia de Noemí, de Ruth, de Boaz y de toda la gente que estuvo involucrada en ese momento, y cerrar con una genealogía, con el nombre de personas procedentes o de donde procedería Obed. Vamos a ir a un poco de introducción y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1, libro de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos, que de igual manera en cierta ocasión escuchaba un testimonio de un joven cristiano, donde él daba su testimonio y decía que su mayor momento de comunión con Dios fue después de que él tuvo una lectura del capítulo 1 de Mateo, del versículo 1 al versículo 16. Y otro hermano le dijo: ¿pero qué encontraste ahí si solamente hay puros nombres? Yo no sé qué bendición le encontraste al leer un capítulo donde solamente te habla de una descendencia. Y el joven cristiano dijo: es que Dios me habló, Dios tiene una palabra maravillosa cuando yo leí esos nombres. Y vamos a ver por qué. Libro de la genealogía, ¿de quién? ¿De qué vamos a hablar? De Jesucristo. Esto es maravilloso. Pasan aproximadamente unos 1200 años, 1250 aproximadamente, del relato de Ruth al tiempo de Mateo. Más o menos 1250 años. Y después de 1250 años, Dios inspira a Mateo el evangelista para que haga un relato de la genealogía del Mesías. Y dice: hijo de David, hijo de Abraham. Si recordamos un poco, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le promete a Abraham que le daría un hijo, ¿cierto? Y que de ese hijo vendría multitud de personas, y que de ese hijo vendría el linaje del cual procedería el nacimiento del Mesías. Y esto es extraordinario. Yo revisaba en la semana y particularmente hoy en la mañana este pasaje y decía: Señor, qué tan rica es tu palabra. Y sabe que desde el nacimiento de Isaac hasta el nacimiento de Jesucristo el Mesías, hubo una descendencia de, escuche esto, de hombres varones que nunca se cerró el linaje y la descendencia de donde vendría el Mesías. Es decir, de la descendencia de Abraham hasta la descendencia del linaje de David, siempre hubo un hijo varón que le dio continuidad a la herencia eterna del Mesías. Y esto es sumamente difícil, porque regularmente en la familia, cuando nace una mujer, se corta la descendencia, ¿cierto? Porque pasa el apellido al varón. Pero algo sorprendente, hermanos, revisando la genealogía desde Isaac hasta el nacimiento de Jesucristo, que viene del linaje de David, siempre hubo un hombre varón que le dio continuidad.
Y es aquí donde vamos a leer el relato. Entonces, esto nos habla de que el plan de Dios es perfecto. Primero dice, hijo de Abraham. Y comenzamos a leer. Abraham engendró a Isaac. Isaac fue un hombre. Continuidad al linaje de Abraham. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá. Y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y si recuerda, Fares aparece en el nombre del capítulo 4 de Ruth. Allí aparece Fares. Y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, que también aparece en Ruth 4, versículos 18 y 19. Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Entonces, Mateo nos permite ver cómo Dios en su soberanía permitió de que nunca se rompiera, nunca se truncara, por decirlo así, la descendencia del Mesías. Esto es muy raro, no existe, porque en el lapso desde Abraham hasta el nacimiento de Obed, más o menos hablamos de unos 800, 900 años. Y nunca se cortó el linaje. Yo leía, por ejemplo, en la semana la historia de Abraham Lincoln, que tuvo 4 hijos varones y una mujer. Y Abraham Lincoln nació o vivió en el siglo XVIII. Y revisaba un poco de historia hoy en la actualidad del siglo XXI y no logré encontrar ningún descendiente vivo de Abraham Lincoln, que fue un gran expresidente de los Estados Unidos. Pero sorprendente, hay descendencia viva del Mesías. Y esto es la grandeza de Dios. Y dice el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Y es así como el Nuevo Testamento comienza recordando y dando testimonio de lo que Dios hizo en la vida de Ruth, que acabamos de leer y estudiar. Por eso es que Ruth 4, 18 al 22 concluye recordando al lector que Dios tiene control de los tiempos y que sus promesas son fieles y verdaderas. Para recordarle que la promesa sigue siendo fiel y que de la descendencia de Abraham vendría el linaje del cual vendría, valga la redundancia, el Mesías. Ahora, hemos estudiado y revisamos cuando iniciamos el libro de Ruth. Vamos a volver un poco al libro de Ruth para entender un poco. El libro de Ruth está entre qué libro y qué libro, hermanos. Entre el libro de los jueces y el libro de Samuel. Los jueces representa, cuando lo estudiamos, nos habla de Israel en un tiempo difícil, ¿cierto? Si leemos un poquito al final, o una palabra que se repite mucho en el libro de los jueces, es de que no había rey y no había quien hiciera lo bueno y cada quien hacía lo que bien le parecía. Se repite mucho en jueces, ¿cierto? Nos habla de un Israel viviendo en anarquía, donde no había orden, había un problema de mucha violencia y nos encontramos con este relato. Inclusive vamos a leer un poquito los últimos versículos de Jueces para constatar lo que estamos mencionando. Jueces capítulo 21 y vamos a leer versículos 24 y 25. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y concluye así el libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía, ¿qué, hermanos? Cada uno hacía lo que bien le aparecía. Así concluye el libro de los Jueces. En un mundo difícil para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es tan grande. Cuando llegamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban, ¿quiénes? Ahora pregunta, ¿en qué tiempo vivió Ruth? En el tiempo de los jueces. Es decir, Ruth fue parte de esa sociedad que vivía sin rey y donde cada quien vivía como bien le parecía. Eso es algo sorprendente, porque en medio de esa sociedad difícil hubo una familia que buscó la voluntad de Dios.
Y esto nos habla y nos recuerda a nosotros que en el mundo en el cual vivimos hoy, donde hay mucha inmoralidad, donde hay mucha gente que no ama a Dios, podemos vivir como Dios quiere si así lo decidimos en Cristo Jesús. Es decir, no importa si el mundo en el cual vivimos, la sociedad ama a Dios o no ama a Dios, pero si hay una iglesia que ama al Señor, podemos dar testimonio, como lo hizo Ruth y Noemí, de honrar a Dios con sus vidas, hermanos. Ese es algo sorprendente que yo encontraba y que quería traer a su mente de ustedes. Entonces, el libro de Ruth es un libro de conexión. Un libro de conexión. Nos conecta con el pasado y nos recuerda a Dios que en ese mundo difícil se puede vivir para Dios. Y hoy Dios nos recuerda cuando concluimos este estudio. ¿Podemos vivir hoy para Dios? Sí. ¿Podemos honrar a Dios en nuestro tiempo como lo hizo Ruth? Sí podemos hacerlo, para que Dios sea exaltado. El siguiente libro después de Ruth, ¿cuál es? Samuel. ¿Y Samuel de qué nos habla, hermanos? Nos habla del tiempo que se instala el primer rey de Israel. Es un libro también de transición, el libro de Ruth. Un libro de transición. Un libro en el cual hay un cambio de una sociedad la cual vive sin Dios a una sociedad la cual vive o intenta vivir dentro de la voluntad de Dios. Vamos a ir a un poco. Entonces, Ruth, vemos al final de su estudio que vivió en el tiempo de los jueces. Y dice el texto 1 que hubo hambre en la tierra, pero el punto principal es de que Ruth fue parte de esa sociedad. Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y a ver un poco de contexto acerca de lo que Dios hizo cuando prometió a Abraham acerca de una promesa. Insisto, desde Abraham hasta el libro de Ruth, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo Israel de esclavitud en Egipto? 430 años más o menos, ¿no? O sea, hablamos que 800 años después llega Israel a lo que es la tierra prometida. Pero vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y fíjese qué palabra le está dando a Abraham. Es una promesa, hermanos. Cuando revisamos esto, tenemos que descansar en Dios. Dios nos promete a nosotros como iglesia que el futuro está garantizado en Cristo Jesús. Él es fiel. Y Dios le dijo a Abraham: yo voy a engrandecer tu nombre. Abraham era un hombre de 100 años. Estéril, su esposa y él. No había humanamente esperanza. Sin embargo, en medio de esa dificultad, Dios, su nombre fue exaltado porque proveyó un descendiente a Abraham. Y dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces encontramos cómo Dios en el capítulo 12 comienza a bendecir a Abraham y comienza a darle promesas de lo importante que sería su vida en esta tierra. Y ese mismo Dios es el que ministró y obró en las vidas de cada uno de los hijos de Israel, incluyendo a el pueblo de Israel en el tiempo de Ruth. Ahora, vamos a ir a leer un poco y vamos a ir a Ruth, capítulo 4, versículo 18. Ruth, capítulo 4, versículo 18. Y dice el versículo 18: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. ¿Quién fue Fares, hermanos? ¿Alguien se acuerda dónde encontramos a Fares? Lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículo 8. Vamos a buscar. Génesis capítulo 49. Y vamos a leer del versículo 6.
En su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte entre su compañía, porque su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá de la preste su vista. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y el que se congregará los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, llevó en el vino su vestido, en la sangre de sus uvas su manto. Y aquí nos habla acerca de la descendencia de Fares. Fares fue la mamá de Judá. Y Fares, leyendo un poco la historia, fue una prostituta. Fíjese. Y cuando yo leía esto, hermanos, yo pensaba, ¿y cómo es que Dios utilizó a una mujer en esas condiciones para que fuera el instrumento para que su pueblo fuera redimido y fuera parte de ese linaje? Y esto nos recuerda, hermanos, que los planes de Dios no son iguales a los de los hombres. Estamos delante de Dios no porque seamos capaces, sino por su gracia y misericordia. Repito, estamos delante de Dios y servimos a Dios no por lo que somos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Ruth capítulo 4, versículo 18 nos habla de que son las generaciones de Fares, lo que Dios quiere que veamos como lectores de la Biblia es que cada uno de estos hombres que están aquí, su procedencia fue de mujeres rameras. Fíjese, de mujeres rameras. No solamente la mamá de Fares que encontramos en Ruth 4:18, también hablamos de Esrón. La madre de Esrón también fue una ramera. Y luego encontramos en el texto 19 y dice: Esrón engendró a Ram. ¿Y quién fue Ram, hermanos? Y Ram engendró a Aminadab. Entonces, estudiando un poco, y el mensaje que yo encontré de parte de Dios, hermanos, es que cada uno de las madres, por decirlo así, fueron personas que vivían una vida muy inmoralmente, pero sus hijos están ahí registrados como testimonio de que Dios cumplió sus propósitos en medio de la tragedia y del dolor. Versículo 20 de Ruth 4. Y dice el versículo 4 de Ruth, ya todos lo tenemos. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Y aquí encontramos, hermanos, dos personajes más en los cuales concluye Ruth hablándonos acerca de esta genealogía. Vamos a ir a Números capítulo 7, versículo 12. Números 7, 12, hermanos. Vamos a leer ahí. Voy a leer desde el 10. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda a un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue ¿quién? Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. ¿De dónde vendría el Mesías, hermanos? De la tribu de Judá, de ese linaje. Y yo leía la historia, y del punto de Ruth al nacimiento del Mesías son 1250 años. ¿Coincidencia? No. Solamente la mano soberana de Dios, que protegió, que cuidó, para que de ese linaje siempre hubiera un heredero. Y yo me cansé de estudiar y no encontré en la historia de la humanidad, hermanos, una familia que perpetuara tanto tiempo un apellido.
como lo es la descendencia del Mesías. No hay ningún faraón, ningún monarca, ningún presidente del mundo ha perpetuado su herencia, su heredad, su apellido por tantos años como lo fue Jesucristo, que se mantuvo fijo siempre un hombre perpetuando el mensaje del Mesías. 1250 años del nacimiento de Obed al nacimiento de Jesús. Y siempre hubo un hombre que perpetuara esa descendencia. Y dice el versículo 12, de la tribu de Judá, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, y nos habla de la ofrenda que depositó. Pero lo cierto es que Naasón ya estaba siendo parte de la promesa de Dios para bendecir a su pueblo. Vamos a concluir en Ruth 4, versículos 21 y 22, hermanos. Vamos a regresar al libro de Ruth. Y concluye así las palabras del libro de Ruth. Salmón engendró a Boz, es decir, el padre de Boz, ¿quién fue? O el suegro de Ruth, ¿quién fue? Salmón. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y todos sabemos que a Jesús se le conoce como el hijo de David, por el linaje que él continúa. Entonces Ruth concluye con este libro de genealogía, donde nos habla de un recordatorio que el Mesías está en Cristo Jesús, que el Mesías ya vino a redimir y que el Mesías viene por segunda vez. Y esta tarde, hermanos, concluimos el libro recordando esto. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, hermanos. No cambian. Y número 2, de una tragedia tan difícil como la vida de Noemí con sus hijos y su esposo que fallecieron, y de ese momento tan difícil que vivieron por 10 años, Dios les cambió la vida. Y tan es así que en el siglo XXI hablamos de ellos en este lugar, recordando que Dios es fiel, hermanos, porque Él es el hombre que Dios exaltó a través de la figura y obra de Jesucristo. Vamos a concluir con el primer capítulo de Samuel, versículos 1. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Dijimos que Ruth está entre los jueces y el primer libro de Samuel, que nos habla cuando se instala lo que es el primer rey de Israel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de uno era Ana y el nombre de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y ya conocemos la historia. Al igual que Sara, Ana era estéril. Y Dios bendijo su vida, así como bendijo la vida de Ruth. Hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios, en sus promesas, y descansemos que la eternidad está garantizada en Cristo Jesús. Si preservó la vida de Ruth, le dio continuidad al linaje del Mesías, también cuidará de nosotros como su pueblo y como su iglesia.